Bueno, pues en este video vamos a trabajar lo que son las listas doblemente ligadas y pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto. Pues ya lo vamos creando. Vamos a empezar a crear otras clases. Vamos a trabajar con 3. Y como siempre, pues nuestra clase principal. Ya está, entonces ya tenemos nuestras 3 clases creadas, nuestra clase nodo, nuestra lista doble y nuestra clase principal con el main. Entonces vamos a empezar desde la clase nodo y lo que vamos a hacer es definir las variables y los nodos. Entonces pasamos a, eso sería todo en la clase nodo. Entonces tenemos que pasar a nuestra clase lista doble y empezamos. Punto y coma. Ya está. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a empezar a crear nuestras clases que nos van a servir para hacer las acciones que nos piden en la práctica. Y bueno, pues aquí vamos a empezar con el primer método, que sería ingresar nodo.
Hacemos un else. Y último. Y listo, ese sería nuestro primer método para hacer nuestra primera práctica, que sería ingresar los nodos o ingresar los datos que vamos a utilizar. Vamos a pasar al segundo, que es buscar. Vamos a copiar toda esta oración porque creo que la vamos a estar ocupando, la vamos a ocupar más adelante, entonces para ahorrar tiempo en escribir. Esta instrucción es básicamente para después de buscar el nodo, nos va a indicar si el nodo existe o si se encuentra en la lista. O sea, si tenemos, por decir, el número 42 y buscamos el número 42, nos va a aparecer eso. Y listo. Pasamos al siguiente método. Listo, entonces ya tenemos esto hecho. Vamos a pasar a la creación del siguiente método, que es nodo.
Y pues vamos a crear nuestro último método, que va a ser desplegar la lista. Esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar todos los valores que ingresemos. Y listo. Entonces ya tenemos nuestros 5 métodos: ingresar nodo, buscar, modificar, eliminar y desplegar lista. Teniendo esto, ya podemos pasar a trabajar en lo que es la clase principal. Aquí. Entonces vamos a empezar en esta. Uy, tuve un error. Yep. Y aquí vamos a empezar a crear nuestro menú con las opciones disponibles según los métodos que creamos en la clase de la lista doble. Nuestra primera opción va a ser ingresar nodo. Segunda, buscar. Tercera, modificar. Cuarta. Quinta. Y aquí vamos a escribir, escoja una opción.
El caso 1 es ingresar nodo. Entonces vamos a escribir la instrucción. Listo, entonces ahorita nada más nos falta escribir una parte aquí. Y sería todo. Ahora sí, en esta clase principal lo que hicimos fue hacer el llamado de los métodos que teníamos aquí: lista doble, ingresar nodo y pues todos estos: modificar, eliminar, buscar y desplegar. Aquí tenemos variables y aquí lo que hacemos es hacer pues el llamado de los métodos para poder ejecutar la clase main. Entonces ahora lo que sigue es hacer la práctica de lo que pide en plataforma. Bueno, vamos a correr el archivo. Y dice, bueno, aquí nos muestra el menú que tenemos aquí en la clase principal. Así que la primera indicación es crear la estructura circular, ya la creamos. Almacenar los valores, vamos a ingresar nodos. Entonces es ingresar nodo, opción 1, y nos pide el valor. Otra vez ingresar, ingresar, y listo. Siguiente opción, recorre el contenido de la lista mostrando los datos. Vamos a enlistar, que es la opción 5, y nos muestra todos los datos que ingresamos. Después dice buscar el valor 606. Vamos a buscar un nodo con la opción 2. Buscar nodo 606 y aquí nos dice nodo encontrado que sí existe en la lista. Y entonces vamos a hacer la última parte, que es borrar dos valores. Vamos a eliminar un nodo, el número 212. Vamos a enlistar y aquí ya no aparece, como aquí 212, el penúltimo, y aquí ya no está y tenemos que eliminar otro. Enlistamos otra vez y también se elimina. Entonces pues ya hicimos lo que pedía la práctica, ya creamos nuestro... Si ponemos una opción que no está en el menú, nos va a terminar el proceso por default. Es la opción que tenemos acá al final. Entonces, aquí lo que podemos decir es que nuestro código funciona bien porque ya hicimos las prácticas que pedía en la plataforma y añadimos todos los métodos.
Y entonces pues sería el funcionamiento. De hecho, una lista doble funciona, tiene casi los mismos datos que una lista simple. O sea, no es mucha la diferencia porque en la práctica pasada hicimos también una lista. Esta es la definición. En la práctica pasada hicimos también una lista la cual incluimos los mismos métodos y funciona de la misma manera. Entonces pues no es muy complicado hacer una lista doble. Pero pues bueno, creo que sería todo y pues gracias.